El esclavo recibió una nota anónima en los esclavos. Y lo escrito reveló quién era realmente. La esclava no supo decir cómo había llegado el papel a sus manos. Quizás entre los pliegues de la tela que cubría el cesto de yuca, o apretado en el vacío entre las tablas del piso, donde las ratas roían los restos de comida. Lo que importaba era que estaba ahí doblado en 4 con los bordes amarillentos por la humedad de la noche. Sus dedos, engrosados por el trabajo, temblaron mientras lo desdoblaba. No sabía leer, pero reconocía las letras como quien reconoce una cicatriz. Eran las mismas que el joven garabateaba en los papeles de la casa grande cuando creía que nadie miraba. No eres hija de Ogun, ni de Oxum. Tu sangre es de ultramar, pero no del África a la que te vendieron. Busca la piedra blanca al pie de la Gameleira. Ahí está la verdad que te robaron. Su corazón latía con tanta fuerza que se llevó la mano al pecho como si pudiera contenerlo. Miró a su alrededor. Los otros esclavos dormían, acurrucados en esteras raídas, respirando con dificultad después de otro día de sol quemándoles la espalda. Solo el viejo tío Joaquim, tumbado junto a la puerta, tenía los ojos abiertos, pero siempre los tenía, incluso cuando parecía dormir. Fingió que no vio nada. Esperó a que la mañana se prolongara hasta que el gallo cantó por segunda vez. Luego, con los pasos de quien guarda un secreto más grande que ella, abandonó el cuarto de esclavos. La luna llena plateaba el camino hacia la centenaria Gameleira, cuyas ramas se extendían como los brazos de una madre que nunca la había abrazado. En la base del árbol, casi cubierta por tierra y raíces retorcidas, había una piedra. No una piedra cualquiera, blanca como el hueso, suave como la savia pulida por 1000 manos. Con las uñas cavó hasta desenterrarla por completo. En su interior, hueco guardaba un medallón de plata oxidada. Cuando lo abrió saltó a sus manos un retrato, el rostro de una mujer de piel clara, ojos verdes como los de su viejo, pero con algo en sus rasgos que era suyo, el mismo mentón afilado, la misma sombra entre las cejas cuando fruncía el ceño. Y en el reverso de la foto, escrito con tinta descolorida, Isabel, 1823. El mundo giró. Ella no era hija de ningún orixá, ni fruto de un vientre africano que nunca había conocido. Era la hija de la anciana, la que había muerto de fiebre mientras aún estaba amamantando. Hija de su amo, y la había vendido como bastarda para no compartir la herencia con otros blancos. Hija de una mentira tan grande que hasta los dioses debieron permanecer en silencio. Y ahora, con la verdad en sus manos, tenía 2 opciones: enterrar el medallón y volver a ser la esclava que siempre fue, o usarlo como cuchillo. El viejo tío Joaquim apareció detrás de ella, silencioso como la noche. ¿Siempre lo supiste?, preguntó sin darse la vuelta. Todo el mundo lo sabía, respondió escupiendo al suelo. Solo que tú no. Y entonces, por primera vez en su vida, sonrió. Ni la sonrisa de sumisión, ni la sonrisa que escondía los dientes rotos por el látigo. Una sonrisa que prometía fuego. Entonces será mejor que me enseñes a leer, dijo guardando el medallón en su pecho. Porque mañana voy a escribir una carta. Y empezará así: querido padre. La tinta del cuchillo arañó el papel como si fuera una cicatriz. Las letras temblaron, pero no de miedo, sino de una ira tan antigua que parecía haber nacido con ella. El tío Joaquim observaba desde un rincón de las dependencias de los esclavos, con sus manos nudosas agarrando su pipa de arcilla como si fuera el cuello de un caballero blanco. Querido padre, leyó en voz baja, mientras ella hundía nuevamente su pluma en el improvisado tintero, hecho con carbón y grasa de cerdo. ¿Estás seguro de que quieres empezar así? Suena demasiado íntimo. Ella no respondió. El bolígrafo rascó el papel, devorando las palabras que nunca me había atrevido a decir en voz alta. Si esta carta llega a tus manos, debes saber que no fue por la bondad de ningún santo, ni por un milagro de tus dioses sordos. Llegó porque yo lo quería. Porque ahora sé quién eres. Y lo más importante, sé quién soy. El aire olía a tierra mojada y a humo de pipa. Afuera, los grillos chirriaban como si el mundo no estuviera a punto de colapsar. El tío Joaquim se acercó, sus ojos brillaban con algo que ella nunca había visto en él, algo que podía ser orgullo o miedo. ¿Firmarás con tu nombre?, preguntó. Ella dudó. El nombre que le pusieron fue una cadena, María. Un nombre de esclavo, de cosa, de sombra.
Pero el relicario ardía contra su piel, y en su interior, grabado en plata desgastada, había otro nombre. Un nombre que la sangre no dejaría mentir. Con cuidado, trazó las letras debajo de la A. Firma. Tu hija. Isabel de Almeida y Souza. El papel absorbió las lágrimas que ella no dejó caer. El tío Joaquín exhaló una nube de humo, lentamente, como si soplara brasas para avivarlas. ¿Y ahora?, murmuró. Dobló la carta con manos firmes, la selló con cera derretida de una vela robada de la capilla y presionó el relicario contra el sello aún blando, dejando en él la marca de la serpiente enroscada, el escudo que su padre llevaba en el anillo cuando firmaba sentencias de azotes. Ahora, dijo poniéndose de pie, voy a enseñar a los blancos lo que significa tener una hija bastarda con memoria. A la mañana siguiente el capataz encontró la carta sobre la almohada del maestro, junto a un puñal oxidado que anteriormente perteneció al viejo capataz, aquel al que le gustaba cortar lenguas. El papel olía a azufre, o tal vez era solo el sudor frío que corría por la nuca del hombre mientras leía. Y cuando las campanas de la casona sonaron alarmadas, ya estaba a 3 leguas, montada en el caballo más veloz de la finca, con el tío Joaquín a su lado y un saco lleno de pólvora robada del almacén. Esa noche el fuego quemaría más que campos de caña de azúcar. Quemaría nombres, documentos, certificados de propiedad. Quemaría la mentira que sustentaba a ese mundo. Y cuando las llamas lamieran el cielo, ella estaría allí, observando, con el relicario brillando contra su piel oscura como una promesa. Porque algunas herencias no se dividen. Algunos están tomados. El camino era una brecha abierta en la carne de la noche, húmeda y llena de sonidos no aptos para oídos humanos. El caballo de María jadeaba, sus cascos se hundían en la tierra blanda como si el suelo mismo quisiera tragárselos. El tío Joaquín, que montaba el animal mayor, no dijo nada, pero sus dedos, gruesos y marcados por décadas de azadón, apretaron las riendas hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Conocía aquellas tierras mejor que sus propias venas, y sabía que el fuego que dejaban tras de sí no era solo un incendio. Fue un grito. Las campanas todavía resonaban a lo lejos, amortiguadas por la espesura del bosque, pero el olor a quemado ya llenaba el aire. No era el dulce aroma de la caña de azúcar tostada, no. Era papel, madera centenaria, el cuero de los libros de registro que se retorcían en las llamas como almas desterradas. María sintió el peso del medallón contra su pecho, un pulso cálido que no era el suyo. La joya había sido de su madre y antes de eso de su madre y antes de eso, una mujer cuya historia solo existía en susurros y en las cicatrices que marcaban las espaldas de sus mayores. Algunas herencias no se dividen, pensó, mientras el viento llevaba chispas imaginarias en su dirección. Algunos se arrancan. Cuando llegaron al río, la luna estaba lo suficientemente alta como para dibujar plata en las aguas negras. El tío Joaquín bajó primero con las rodillas crujiendo como ramitas secas, y sostuvo las riendas del caballo de María mientras ésta saltaba. La bolsa de pólvora se balanceó pesadamente cuando la levantó del lomo del animal. Dentro, además de los paquetes envueltos en tela encerada, había un fajo de papeles amarillentos, títulos falsos, firmas falsificadas, nombres de los muertos escritos por manos que nunca ensuciaron las suyas con el trabajo. Todo esto se convertiría en cenizas como debería ser. La antigua casa de esclavos, murmuró Joaquín, escupiendo al suelo. Ahí guardan lo que no quieren que nadie vea. María no respondió. Ella ya lo sabía. Crecí escuchando historias de cómo los cuerpos eran enterrados bajo las tablas del piso, cómo los niños nacidos de madres esclavizadas eran registrados como perdidos en los libros, cómo la sangre se secaba en las paredes y nadie la lavaba. La casa grande ardía detrás de ellos, pero las dependencias de los esclavos eran el corazón podrido de todo. Ahí fue donde arraigó la mentira. Ataron los caballos a un tronco retorcido, lo suficientemente lejos para que los animales no se asustaran con lo que estaba por venir. El bosque se cerró detrás de ellos como una cortina y el silencio se volvió tan denso que María escuchó los latidos de su propio corazón en sus tímpanos. Cuando vieron el edificio bajo y torcido con las paredes de barro agrietadas por el tiempo, Joaquín se santiguó. No por devoción, sino por memoria. Mi madre murió allí, dijo con voz tan seca que podría haber sido el viento. El capataz dijo que era fiebre. Pero ella no tenía fiebre. Solo había marcas de las pestañas. María no lo tocó. No había consuelo para eso.
En cambio abrió la bolsa y sacó uno de los paquetes de pólvora, el papel grasiento se deslizó entre sus dedos. Joaquín cogió el encendedor. Había traído y el chasquido de la chispa en la oscuridad fue como una risa. El fuego se incendió rápidamente. Primero en las grietas de las paredes, luego en las vigas podridas y finalmente, con un rugido sordo, en el suelo que ocultaba los huesos. María dio un paso atrás, sintiendo el calor lamerle la cara y, por un instante, juró haber visto sombras moviéndose entre las llamas, figuras encorvadas, manos extendidas, bocas abiertas en gritos que finalmente se pudieron escuchar. El tío Joaquín cayó de rodillas. No lloré. Se limitó a mirar con los ojos secos y las manos temblorosas. María le puso la mano en el hombro y fue entonces cuando escuchó el ruido de unos cascos que venían del camino. No eran sus caballos. Llegaron en silencio una docena de hombres a caballo, cuyas siluetas se recortaban contra el resplandor del fuego. Los capataces, los hijos bastardos del señor a quienes les gustaba cazar gente por deporte. Al frente, montado en un semental negro, estaba el hombre que ella solo conocía como el doctor, el que firmaba los papeles, quien decidía quién vivía y quién era borrado de los registros. Su rostro, a la luz de las llamas, parecía tallado en cera derretida. María, llamó con voz tranquila, como si estuvieran en un baile. Siempre fuiste el más inteligente. Pero la inteligencia no alimenta. Ella no respondió. En cambio sostuvo el relicario con fuerza y sintió el metal morder su palma. El tío Joaquín se levantó lentamente y cuando el doctor vio lo que llevaba en las manos, el puñal oxidado del viejo capataz, la hoja todavía manchada de óxido y algo más oscuro, su sonrisa desapareció. Esto es mío, dijo el doctor extendiendo la mano como pidiendo un favor. Joaquín escupió al suelo. No, dijo. Esto es nuestro. Y entonces sonó el primer disparo en la noche.